Amigos, les presento el día de hoy la historia de Todd Reich, de Robert Louis Stevenson. Mi padre, Tam Dale, pasa sus huesos, fue en su juventud un muchacho turbulento y curioso, con poco juicio y poco temor de Dios. Le chiflaban las chicas y le chiflaba la bebida, y le chiflaba ir de aquí para allá, pero nunca he oído decir que se dedicara a demasiado actividades honestas. Saltando de una cosa a otra, se alistó por fin como soldado y estuvo en guarnición en esta fortaleza, siendo así como por primera vez un Dale puso los pies en el Bath. ¡Qué asco de servicio! El gobernador se hacía su propia cerveza, y parece que era la peor que se pueda uno imaginar. La roca era provista desde tierra firme. El asunto estaba tan mal montado, y a veces tenían que pescar y cazar gaviotas para poder comer. Para rematar todo esto, era la época de la persecución. Las celdas, mortalmente frías, estaban todas ocupadas por santos y mártires, la sal de la tierra, y eso era una indignidad, ya que Tam Dale llevaba aquí un fusil, como simple soldado, y aunque le gustaban las chicas y la bebida, como ya he dicho, el espíritu del hombre no estaba del todo tranquilo con su posición. Entreveía la gloria de la iglesia. Había momentos en que le daba ira ver maltratados a los santos del Señor, y le abrumaba la vergüenza de tener que aguantar la vela o llevar un fusil en un asunto tan negro. Había noches que, estando en centinela, en medio de la noche, quizás con los hielos del invierno penetrando en los muros, oía a uno de los prisioneros entonar un salmo y el resto unírsele, ascendiendo los cantos sagrados desde las diferentes celdas, o calabozos diría mejor, de tal manera que esta vieja roca en medio del mar era como un trozo de paraíso. Tenía en su alma la negra vergüenza. Sus pecados se alzaban delante de él como el vaz, y por encima de todos ese pecado supremo de tener que participar con el acoso y el aplastamiento de la iglesia de Cristo. Pero lo cierto es que se resistía al espíritu. Llegaba el día, ahí estaban sus compañeros para aturdirle, y se iban sus buenos propósitos. En aquellos tiempos vivía en el Bas un hombre de Dios, Peden el profeta, así se llamaba. Tiene usted que haber oído hablar del profeta Peden. No ha vuelto a ver nadie como él, y muchos se preguntan si antes hubo alguien semejante. Era hirsuto como una bruja, daba miedo mirarle, daba miedo oírle, y su cara era como la del día del juicio. Su voz era como la de una gaviota, una voz que le resonaba a la gente en los pulmones, y sus palabras eran como carbones ardientes. Bueno, pues había en la roca una muchacha, y pienso que poco tenía que hacer aquí, porque no hay sitio para mujeres decentes, pero parece ser que era muy bonita, y ella y Tam Dale se llevaban muy bien. Sucedió que, mientras Pedem se paseaba por el jardín y rezaba, Tam y la chica pasaron por ahí. ¿Y qué se les ocurrió a la chica sino a burlarse a carcajadas de las devociones del santo? El santo se puso en pie y les miró. A Tam le estrocaron las rodillas al ver su aspecto, pero cuando Peden habló, fue más con pena que con ira. Pobrecilla, pobrecilla, dijo, y era la chica quien miraba. Te he oído gritar y reírte, dijo, pero el Señor te tiene preparado un dardo mortal, y su repentino castigo no te dará tiempo a gritar más que una vez. Poco después, la chica fue a pasear por las rocas, con 2 o 3 soldados, y era un día venturoso. Hubo una racha de viento, la levantó por las faldas y cayó fuertemente, y los soldados observaron que había soltado un solo grito. No hay duda de que aquel castigo tuvo algún peso en Tam Dale, pero fue cosa pasajera, y él no mejoró. Un día, él estaba platicando con otro soldado. El diablo me lleve, soltó Tam, que era un blasfemo impenitente, y ahí estaba Peden, mirándole ceñudamente, sombrío y aterrador. Peden, con sus largas mandíbulas y sus ojos ardientes, tendiendo hacia él su mano de uñas negras, porque despreciaba las cosas del cuerpo. ¡Ay, ay, pobre hombre! Gritó. Pobre hombre insensato. El diablo me lleve, ha dicho, y veo al diablo a su lado. La conciencia de su culpabilidad y la gracia divina llegaron a Tam como el mar profundo, y arrojó a tierra la pica que llevaba. No volveré a levantar la mano contra la causa de Cristo, dijo, y cumplió su palabra. Al principio la pasó mal, pero el gobernador, viéndole decidido, le licenció, y Tam se marchó, y vivió y se casó en North Berwick, y desde ese entonces hubo un buen nombre entre la gente honrada. Fue el año 1706 cuando el Bath cayó en manos de los Dalrymple, y 2 hombres aspiraban a su custodia. Ambos estaban bien cualificados, porque ambos habían sido soldados de la guarnición y sabían cómo arreglárselas con las gaviotas.
y conocían sus estaciones y lo que valían. Además, ambos eran, o parecían, personas serias y hombres de buen trato. El primero de ellos era precisamente Tam Dale, mi padre. El segundo era un tal Laprike, al que la gente llamaba generalmente Todd Laprike, pero nunca he podido saber si era porque así se llamaba o por su manera de ser. Bueno, pues Tam fue a ver a Laprike por ese asunto, y me llevó consigo tomado de la mano, porque yo era un niño que apenas andaba. Todd vivía en el largo claustro que estaba al norte del cementerio. Es un largo claustro sombrío y siniestro, y además la iglesia ha tenido mal nombre desde los tiempos de Jaime VI, y de las maldades que ahí hacían las brujas del diablo cuando la reina estaba en los mares. Y en cuanto a la casa de Todd, estaba en el rincón más lóbrego, y no era nada del gusto de algunos que sabían lo que se hacía. La puerta no tenía echado el pestillo aquel día, y yo y mi padre entramos directamente. Todd era tejedor de profesión, y tenía un telar en su rincón. Ante su telar estaba sentado, gordo, blanco y blando como la manteca, con una especie de sonrisa santurrona que me dio escalofríos. Tenía la mano en la lanzadera, pero estaba con los ojos cerrados. Le llamamos por su nombre, le gritamos al oído, le sacudimos por los hombros. Nada que hacer. Allí seguía sentado en su taburete, asido de la lanzadera, con su sonrisa mantecosa. Dios nos ayude, dijo Tam Dale. Esto no es cosa buena. Apenas había acabado de decir esto cuando Todd Laprike volvió en sí. ¿Eres tú, Sam? Dijo. ¿Qué tal, hombre? Encantado de verte. A veces se me ocurre que me quedo así, en un sopor, dijo. Es cosa del estómago. Bueno, pues empezamos a charlar sobre el Bass, y sobre cuál de los dos iba a hacerse cargo de su guardia, y poco a poco fueron llegando las palabras fuertes y se separaron enfadados. Recuerdo bien que mi padre, mientras él y yo volvíamos a casa, repitió una y otra vez la misma expresión sobre lo poco que le gustaba Todd Laprike y sus sopores. Sopores, decía. Me parece que más de uno lo han quemado por sopores como esos. Bien, mi padre obtuvo el Bass, y Todd tuvo que aguantarse. Desde entonces ha sido recordado del modo en el que se tomó la cosa. Tam, dijo, una vez más me has ganado, y deseo, añadió, que por lo menos encuentres lo que esperas en el Bass. Siempre se ha opinado que eran esas expresiones singulares. Por fin, llegó a Tandale la época de buscar jóvenes gaviotas para sus nidos. Era cosa a la que había acostumbrado. Había sabido desde niño moverse bien por las rocas, y no confiaba en nadie más que en sí mismo. Estaba, pues, sujeto por una cuerda en la pared del acantilado, ahí donde es más alto y más abrupto. 4 fuertes muchachos estaban en la cima, sosteniendo la cuerda y atentos a sus señales. Pero ahí donde Tam estaba suspendido no había nada más que la roca, y el mar hacia abajo, y las gaviotas que chillaban y volaban. Era una hermosa mañana de primavera, y Tam silbaba mientras recogía polluelos de gaviotas. Muchas fueron las veces que le oí contar aquella experiencia, y cada vez que lo hacía se cubría de sudor. Ocurrió, fíjese, que Tam miró hacia arriba, y vio una gaviota muy grande, y esa gaviota picoteaba la cuerda. Pensó que esto estaba fuera de lo ordinario y se salía de las costumbres del animal. Le pasó por la cabeza que las cuerdas son objetos muy frágiles y que los picos de las gaviotas de la roca de Bass son muy duros, y que 200 pies eran más de lo que tenían ganas de recorrer cayendo. ¡Bú! Gritó Tam. ¡Vete, pájaro! ¡Bú! ¡Largo de aquí! Gritó. La gaviota miró hacia abajo a la cara de Tam y había algo muy extraño en los ojos del animal. Le miró una sola vez y volvió a la cuerda, pero ahora trabajaba y se esforzaba como una loca. Jamás ninguna gaviota se había esforzado como se había esforzado aquella gaviota, y parecía conocer muy bien su trabajo, porque iba desgastando la cuerda entre su pico y una artista cortante de la roca. El corazón de Tam se heló de miedo. Esa cosa no es un pájaro, pensó. Los ojos se le giraron hacia adentro, y el día se puso negro a su alrededor. Si me da un desmayo aquí, pensó, adiós, Tandale, y dio a los muchachos la señal para que lo subiera. Y parecía que la gaviota entendiera esas señales, porque apenas estuvo dada la señal cuando dejó en paz la cuerda, desplegó las alas, soltó un fuerte chillido, dio una vuelta volando y se lanzó directa a los ojos de Tandale. Tam tenía un cuchillo e hizo relucir el frío acero, y parecía que la gaviota entendiera de cuchillos, porque apenas el acero hubo brillado al sol cuando soltó un chillido, pero más abajo, como si estuviera decepcionada, y se fue volando tras el saliente del acantilado. Tam dejó de verla, y así que aquella cosa hubo desaparecido,
a Tam le cayó la cabeza sobre el hombro y le subieron como un muerto, balanceándose en el acantilado. Un trago de brandy, nunca salía sin brandy, le hizo recobrar el ánimo, o lo poco que quedaba de él. Se sentó. «Corre, Georgie, corre al bote, asegura el bote, corre, hombre», gritó. «Corre, o esa gaviota se lo llevará», dijo. Los 4 muchachos se miraron entre sí y trataron por todos los medios de calmarle, pero nada pudo satisfacer a Tam Dale hasta que uno de ellos partió para vigilar el bote. Los demás le preguntaron si bajaría otra vez al acantilado. «No», dijo él, «ni vosotros ni yo», dijo, «y en cuanto pueda sostenerme en pie, nos marcharemos de esta roca de Satanás». Desde luego no perdieron tiempo, y, suerte de eso, porque antes de que llegaran a North Berwick, Tam había caído en una fiebre delirante. Estuvo postrado todo el verano, ¿y quién tuvo la amabilidad de ir a interesarse por él? Pues Todd Laprike. La gente pensó posteriormente que cada vez que Todd se acercaba a la casa, la fiebre empeoraba. Yo no lo sé, pero lo que sí conozco bien es cómo terminó la cosa. Era más o menos esta época del año. Mi abuelo había salido a pescar salmones, y yo, que era un niño, le acompañaba. Tuvimos una pesca estupenda, lo recuerdo, y el modo en el que se movían los peces nos llevó cerca del Bass, donde nos encontramos con otro bote que pertenecía a un hombre llamado Sandy Fletcher, de Castleton. No hace mucho que murió, si no, se podía ir a preguntarle. «Hola», preguntó Sandy. «¿Qué es lo que hay en el Bass?», preguntó. «¿En el Bass?», dijo mi abuelo. «Sí», dijo Sandy, «en el lado verde». «¿Qué puede haber?», dijo el abuelo. «Lo único que puede haber en el Bass son ovejas». «Tiene todo el aspecto de ser un hombre», dijo Sandy, que estaba más cerca. «Un hombre», dijimos, y ninguno nos gustó esto, porque no había ningún bote que pudiera llevar ahí a un hombre, y la llave de la cárcel seguía colgada en la cabecera de la cama de mi padre en casa. Mantuvimos juntos los botes para hacernos compañía y nos acercamos más al Bass. El abuelo tenía un catalejo, porque había sido marino y capitán de un lugre que había perdido en la playa de Tai, y cuando miramos con el catalejo vimos sin duda que era un hombre. Estaba en el extremo de una pendiente cubierta de hierba, un poco por debajo de la capilla, hacia el lado del sotavento, y brincaba y hacía piruetas y bailaba como una chica locada en una boda. «Es Todd», dijo el abuelo, y le pasó el catalejo a Sandy. «Sí, es él», dijo Sandy. «O alguien que se le parece», dijo el abuelo. «Lo mismo da», dijo Sandy. «Diablo o brujo, probaré mi puntería con él», dijo, y sacó una escopeta de cazar aves que se había traído, porque Sandy era un tirador famoso en estas partes. «Espera, Sandy», dijo el abuelo. «Veamos antes la cosa más clara», dijo, «y esto podría costarnos un disgusto a los dos». «Bah», dijo Sandy, «esto es sin duda un juicio del Señor, y al diablo con esa cosa», dijo. «Puede que sí, y puede que no», dijo mi abuelo, «digno hombre, pero piensa un poco en el procurador fiscal, porque me parece que ya has tenido tratos con él», dijo. Eso era del todo cierto, y Sandy se desconcertó un poco. «Bueno, Eddie», dijo, «¿y tú qué harías?». «Oh, precisamente esto», dijo el abuelo. «Deja que yo, que tengo el bote más rápido, vuelva a North Berwick, y tú quédate aquí vigilando esa cosa. Si no encuentro a Laprike, me reuniré contigo e iremos los dos a tener una charla con él. Pero si Laprike está en su casa, izaré la bandera del puerto, y podrás dispararle a esa cosa». Bueno, pues así lo acordaron entre ambos. Yo era un solo niño, y me quedé en el bote de Sandy, pensando que desde ahí vería mejor lo que pasaría. Mi abuelo le dio a Sandy medio chelín de plata para que lo pusiera en la escopeta junto con las postas de plomo, porque es más eficaz contra los espectros. Y luego uno de los botes se dirigió a North Berwick, mientras el otro se quedaba donde estaba para vigilar a la cosa maligna de la pendiente de hierbas. Durante todo el tiempo que estuvimos ahí, aquello brincó, hizo cabriolas y rodó sobre sí mismo como una peonza, y de vez en cuando podíamos oírle chillar mientras giraba. He visto a chicas, muchachas alocadas, capaces de brincar y bailar una noche de invierno y de seguir brincando y bailando al volver el día de invierno, pero había gente que les hacía compañía y muchachos que les animaban, mientras que aquella cosa estaba completamente sola, y con las chicas había un violinista que se rompía el codo junto a la chimenea, mientras que aquella cosa no tenía más música que los chillidos de las gaviotas. Y eran las chicas jovencitas con la sangre roja de la vida corriéndoles con fuerza por los miembros,
mientras que aquello era un hombre enorme, gordo y mantecoso, y ya entrado en años. Diga usted lo que prefiera, pero yo he de decir lo que creo. Había alegría en el corazón del bicho, la alegría del infierno, diría yo, pero alegría al fin y al cabo. Muchas veces me he preguntado por qué las brujas y los hechiceros venden sus almas, que son lo más precioso que poseen, cuando son viejas decrépitas, tan valientes y arrugadas, o son hombres viejos, débiles y chochos. Y entonces me acuerdo de Toddler bailando horas y horas, solo en la negra gloria de su corazón. Claro que luego arden más y mejor en el infierno, pero aquí, entre tanto, se lo pasan en grande, y el Señor nos perdone. Bueno, finalmente vimos la bandera de tormenta subir hasta la punta del mástil en las rocas del puerto. Eso era todo lo que esperaba Sandy. Alzó la escopeta, apuntó cuidadosamente y apretó el gatillo. Sonó una detonación, y luego un chillido espantoso que venía del vaz. Ahí estábamos nosotros, frotándonos los ojos y mirándonos unos a los otros como atontados. Y es que con la detonación y el chillido la cosa había desaparecido por completo. El sol brillaba, soplaba el viento, y había solamente hierba donde el prodigio había estado brincando y haciendo piruetas hacía solo un segundo. Durante todo el trayecto de vuelta estuve gritando y llorando por el terror de aquella desaparición. La gente mayor no estaba mucho mejor que yo. Poco se dijo en el bote de Sandy, salvo el nombre de Dios, y cuando alcanzamos el muelle, las rocas del puerto estaban negras de gente que nos esperaba. Parece ser que habían encontrado a la Pryke en uno de sus sopores, sujetando la lanzadera y sonriendo. Mandaron a un muchacho a izar la bandera, y los demás se quedaron ahí, en la casa del tejedor. Es más que seguro que hacerlo no les gustaba nada, pero fue el modo en los que recibieron la gracia divina varios de los que estaban ahí, rezando por sí mismos, porque nadie se atrevía a rezar en voz alta, y mirando aquella cosa de espanto que hacía la lanzadera. Luego, de repente, y con un solo grito espantoso, Todd se levantó de un salto y cayó de bruces sobre el telar, muerto y sangrante. Cuando el cadáver fue examinado, resultó que las postas de plomo no habían hecho nada en el cuerpo del hechicero. Ni una sola posta de plomo se le encontró, pero allí estaba la moneda de medio chelín de plata de mi abuelo, justo en su corazón. Fin.